Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don. Lucas capítulo 17, hermanos. Vamos a leer de Lucas capítulo 17, el versículo 7 hasta el versículo 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Quién es su cabeza? Vamos a orar en esta hora. Bendito Dios, Padre Santo, al tomar tu palabra una vez más, Señor, queremos darte gracias porque por medio de ella nos hablas, nos instas, Señor, a seguir creciendo, avanzando en nuestra propia vida cristiana. Ayúdanos, Señor, en este día a tener una mente, corazón dispuesto, y edifica por favor a tu iglesia, Dios. Gracias por los hermanos que están aquí, por las visitas en este día, y suplicamos también que hables a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Evangelio, según Lucas, nos encontramos que hay varias parábolas que comienzan con una pregunta. Si usted ha leído todo el Evangelio según Lucas, va a encontrar esa particularidad. Cito algunos ejemplos en el capítulo 13 de Lucas, en el versículo 18. Y dijo: ¿a qué es semejante reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Luego en el mismo versículo 20 del capítulo 13, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Capítulo 14 del Evangelio según Lucas, en el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? Y luego dice en el versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? En el capítulo 15 del mismo Evangelio según Lucas, versículo 4, dice la palabra de Dios de esta forma: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y luego en el versículo 8 vuelve y hace otra pregunta de esta parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Así que entonces esta parábola que tenemos comúnmente llamada la parábola del siervo inútil, otros la llaman del siervo obediente, tiene una particularidad. No comienza con una pregunta, sino con 3 preguntas. Capítulo 17 del Evangelio según Lucas, vamos a mirar cuáles son las preguntas. La primera de ellas, en la primera parte del versículo 7, dice: ¿quién de vosotros? Versículo 8, ¿no le dice más bien? Y luego en el versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Cada uno de los versículos que hemos leído empieza con una pregunta. ¿Por qué entonces el Señor utiliza esta parábola? Bueno, aunque el Señor utiliza la expresión siervo, que se debe traducir como esclavo, no es porque el Señor avalara la esclavitud, como algunos piensan. Algunos detractores de la Biblia dicen: ¿se da cuenta? El mismo Jesucristo avaló la esclavitud. No hay tal cosa como eso. Lo que sucede, hermanos, es que el Señor utiliza algo que los oyentes de su tiempo conocían muy bien. Y sobre esa base entonces desea enseñarles algo. Jamás el Señor estuvo avalando la esclavitud. Así como utiliza la famosa parábola del sembrador, habían muchos que en aquel tiempo cultivaban la tierra, especialmente el pueblo de Israel era un pueblo agrícola y ganadero. Luego entonces les viene muy bien que el Señor utilice una parábola donde habla acerca de la semilla y del terreno, parábolas que utilizaba para enseñar verdades espirituales. Pero en esta parábola que tenemos aquí en los versículos 7 al versículo 10, el Señor claramente está manifestando y enseñando a sus oyentes y por implicación a nosotros acerca de algunas características del siervo inútil. Al mirar estos versículos vamos a considerar algunas marcas que tiene este siervo inútil. Y basado en eso, hermanos, yo quiero predicarles a ustedes de algo que he titulado Necesitamos siervos inútiles. A simple vista, hermanos, yo sé que el título a alguno le generó como algo de contrariedad, pero déjeme explicarle durante el transcurso y el desarrollo de la prédica a qué me refiero. Y una vez terminemos este mensaje, va a poderlo comprender toda persona a qué me refiero y el porqué de este título. Lo primero que quiero mencionarles está en el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al
volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. Lo primero que vemos del siervo inútil es que el siervo inútil es sujeto. Este hombre manifiesta plena sujeción. ¿Y cómo se manifiesta la sujeción? En su servicio diligente hacia su Señor. Note que dice la Biblia que este siervo viene luego de estar apacentando o después de haber arado la tierra. Por eso entonces la primera evidencia del siervo inútil es que el siervo inútil es alguien que se sujeta a su Señor. Tal sujeción se evidencia, hermanos, en su servicio diligente hacia su Señor. ¿Sabe por qué necesitamos en la iglesia siervos inútiles? Porque ellos serán sujetos a su Señor. Si en la iglesia hubieran siervos inútiles, serían personas que servirían de forma fiel y diligente a su Señor. Note qué particularidad del siervo inútil. Aunque lo describe bajo el término inútil, la Biblia dice de que aunque es inútil, se sujeta a su Señor. Sirve fielmente. En la iglesia se necesitan ese tipo de siervos. Siervos inútiles porque estos, la verdad es que se van a sujetar al Señor. La verdad es que ellos van a servir de una forma fiel y diligente. Si usted prestó atención a la lectura de los versículos, nos encontramos que este siervo manifestó servicio fiel. ¡Qué fiel ejemplo de servicio! Pero hay una segunda característica del siervo inútil. Miremos lo que dice el versículo 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. Otra característica del siervo inútil. El siervo inútil nos enseña de que a pesar de que viene de un tiempo de trabajo continuo, este siervo inútil está siempre dispuesto para su Señor. Noten eso. El siervo inútil no solo es diligente, el siervo inútil está siempre dispuesto para su Señor. Leímos que dice la Biblia aquí el Señor que de pronto viene este siervo de un tiempo de duro trabajo. A lo mejor al terminar el día. Viene de haber apacentado el ganado, viene de haber arado la tierra y de pronto viene y el Señor le dice, prepárame la cena. Luego de que la hayas preparado, sírveme y después de que yo haya comido y bebido, luego ahí sí vas a preparar para ti. ¿Sabe cómo se llama eso? Disposición. El siervo inútil, a pesar de su cansancio, todo un día de una jornada de servicio. El trabajo en el campo es un trabajo duro. Todo el día arando, apacentando. Lo cierto es de que luego de una jornada de trabajo de todo el día, viene a su Señor y cuando Él le habla de hacer otro servicio para Él, está dispuesto. ¿Sabe cómo se llama eso? Diligencia. El siervo inútil está siempre dispuesto a servir a su Señor. No lo vemos quejando. Es más, cuando el Señor le habla, está dispuesto a oír y a obedecer su voz. Noten el versículo 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. Claramente la palabra de Dios nos enseña que este siervo tiene la disposición, a pesar de su cansancio, una vez más, para oír y obedecer la voz de su Señor. ¿Qué particularidad del siervo inútil no les parece a ustedes? Por eso, hermanos, en nuestra iglesia local necesitamos siervos inútiles. ¿Y por qué lo digo? Porque los siervos inútiles estarán siempre dispuestos con buena actitud para servir en la obra del Señor hasta el cansancio. ¿Qué sentido peyorativo le damos al siervo inútil, no? Algunos dicen, yo me considero tan inútil en la obra de Dios. No sabe lo que está mencionando. Este siervo inútil tiene siempre la disposición para servir a su Señor. Para el siervo inútil no hay excusas. Él podría quejarse de que su amo, que su Señor es un hombre duro, es cruel, porque lo ve que llega de trabajar, de estar en el campo y de pronto le manda a hacer algo más, sin considerar su cansancio. Eso podría decir el siervo inútil. Pero usted no nota en el versículo 8 al siervo inútil quejándose. No lo nota con un tono de amargura. No lo nota obedeciendo a regañadientes. Lo nota, como dice el Señor, claramente sirviendo a su Señor. Eso solo puede venir de alguien que tiene la actitud de estar siempre dispuesto para su Señor. En la iglesia local, hermanos, los siervos inútiles son los que estarán siempre prestos. Serán aquellos que no pondrán obstáculos y no andarán colocando excusas para servir a su Señor. No andarán colocando obstáculos acerca de su trabajo para servir al Señor. No andarán poniendo impedimentos para oír la voz de Dios, para servir a su Señor. Si hay siervos inútiles en la iglesia, tendrán esa actitud. La actitud de, a pesar del cansancio, a pesar de los afanes, a pesar de las ocupaciones diarias, siempre habrá cabida en sus vidas para oír lo que dice el Señor y para servirle
con una buena actitud. Necesitamos, hermanos, siervos inútiles en la iglesia. Gente que tenga esa actitud, gente que deje de estar colocando y anteponiendo excusas para no hacer la voluntad de Dios. No hay excusa. Si fuera por excusas, el siervo inútil tendría una excusa. Ya hice algo, ya vengo de trabajar, ya vengo de cuidar el ganado, ya vengo de arar, ya he dado todo de mí, estoy cansado, no me pida más. Pero lo ve usted en el versículo 8, que después de esto, este siervo tiene la actitud todavía de seguir sirviendo. La verdad, hermanos, es de que en la iglesia no hay ese tipo de siervos. No tenemos en la iglesia local siervos inútiles. Es más, tenemos siervos que siempre se andan excusando, siempre andan anteponiendo cualquier circunstancia para no hacer la voluntad de Dios. Cualquier excusa es buena para no servir a Dios. El trabajo, la enfermedad, las circunstancias, el cansancio, el desánimo, la frialdad, el clima, el tiempo, cualquier excusa utilizan algunos. Qué lejos están algunos, hermanos, de ser como el siervo inútil. Pero no se queda ahí. Hay una tercera característica que tiene este siervo inútil. Miremos el versículo 9 y el versículo 10. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La tercera característica del siervo inútil es que el siervo inútil hace todo lo que se le ha mandado. Fíjense en eso. Este siervo inútil no hace algo a medias. No dice el Señor Jesucristo que a lo mejor hace en parte sí y en parte no. Ahí está la equivocación de algunos. Algunos dicen que son inútiles en la obra del Señor porque hacen la obra del Señor a medias. Mentira. Si fueran siervos inútiles, harían todo lo que el Señor les ha mandado. ¿Se fijan ustedes cómo hace falta en la iglesia siervos inútiles? Si en la iglesia local hubieran siervos inútiles, ellos harían todo lo que deben hacer como cristianos. Pero no hay. Luego entonces, hermanos, en nuestra iglesia ni siquiera tenemos siervos inútiles. ¿Me comprende ahora sí? Porque ellos no están dispuestos a hacer todo lo que deben hacer. Solo al final, dice el Señor, después de que se haya hecho todo, no en parte. Miren el versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que debéis, lo que os ha sido ordenado, decid, colóquese el calificativo. ¿Cuál? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Por qué la Iglesia Bautista Fundamental Cabot necesita siervos inútiles? Porque estos siervos inútiles serán los que harán todo lo que tiene que hacer un cristiano. Si en la iglesia local hubiera siervos inútiles, tendríamos gente que se congregarían. El siervo inútil se congrega. No hay que mandarle que se congregue porque lo hace. El siervo inútil en la iglesia evangeliza, hermano. No hay que decirle eso porque lo hace, es su deber. Recuerde, hace todo lo que debe. Si en la iglesia local hubieran siervos inútiles, no hay necesidad de decirles, hermanos, comprométase. El siervo inútil ama a su iglesia, ¿sabía usted? El siervo inútil apoya de corazón la obra del Señor. El siervo inútil tiene fervor, sirve a su Dios, tiene gozo, cumple no en parte todo lo que debe hacer como cristiano. Ese es el siervo inútil, hermano. Qué lejos está la mayoría de la iglesia, porque ni siquiera son siervos inútiles. ¿Sabe? La verdad es que el Señor Jesucristo está confrontándolos de su tiempo. Si usted mira todo el contexto, es una exhortación. Y la exhortación clara es para hacer más. ¿Qué tan inútil se considera usted? Ojalá fuera usted inútil. Aplaudiríamos eso en la iglesia, porque si fuera inútil sería sujeto, estaría dispuesto y haría todo lo que debe como cristiano. Por eso el título de mi mensaje: se necesitan siervos inútiles. ¿Comprende? Al principio yo sé que el título del mensaje para algunos fue como contradictorio. ¿Cómo que se necesitan en la iglesia siervos inútiles? Claro que lo necesitamos, porque es que la verdad es que ni los hay, ni inútiles hay en la iglesia, imagínense. Vergonzoso, ¿no? Triste. Y algunos se jactan diciendo, ay, yo me siento como tan inútil en la obra. Ojalá fuera usted inútil, hermano, porque se sujetaría, obedecería al Señor y haría todo lo que debe hacer como cristiano. No habría que estarle diciendo sus deberes cristianos, no habría que estarle diciendo que se congregue, no habría que decirle que lea la Biblia, que evangelice, que hable a otros, que tenga una buena actitud, que cante como debería cantar, que sea una persona de celo, de gozo, de fervor. No habría que decirle eso, porque el siervo inútil hace todo lo que se le ha mandado. ¿Será que aquella persona que está andando en su vida cristiana a medias tintas, a medio camino, a media gasolina, puede colocarse el título de siervo inútil? Según el Señor, no. Porque Él dice claramente en el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. ¿Y por qué? ¿Porque no hicimos nada? ¿Porque hicimos en parte? No. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. La Iglesia Bautista Fundamental, hermanos, necesita siervos inútiles. ¿Y sabe por qué lo digo de esta forma? Porque esa sería una buena manera de empezar. Siendo coherente y ciñéndonos al contexto lo que el Señor está diciendo aquí, el Señor no está diciendo que seamos siervos inútiles. Él está animando a aquellos que son inútiles a que hagan algo más. Pero la circunstancia en nuestra iglesia es diferente, es contraria. No hay inútiles, entonces toca animarlos para que por lo menos sean inútiles. ¿Me hago entender? Esa es la gran diferencia. Había gente allí diligente, había gente allí dispuesta a escuchar la voz de su Señor, había gente allí cumpliendo todos sus deberes. El Señor dice, muy bien, pero hay un problema con eso. Que después de haber cumplido todo esto,
momento pueden únicamente ser llamados siervos inútiles. Luego el Señor dice, hagan algo más. Es claramente lo que el Señor en cierta ocasión también les dijo a los de su tiempo. Es el asunto de ir la segunda milla. ¿Recuerdan eso? Estaba estipulado por la ley romana que un romano vendría por allí de pronto y veía a un judío y le obligaba a cargar algo, una carga. La ley tenía y decía claramente que ese judío estaba obligado a llevar esa carga una milla. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Cuando vengan a exigirle eso, no vaya con una milla, vaya 2. Es decir, haga más de lo que debe. Es el mismo principio que tenemos aquí. Pero como nuestra circunstancia es distinta, hermanos, tengo que animarles a algunos de ustedes a que sean siervos inútiles. Mi deseo no es ofender a nadie, es mostrarles lo que dice la palabra de Dios. Pero tengo que animarlos a ustedes, hermanos, que no están haciendo lo que deben hacer, a que sean siervos inútiles. ¿Me comprende ahora sí? A que hagan todo lo que deben. Porque cuando hacemos todo lo que debemos hacer, al final podemos colocarnos el título de siervos inútiles. No se le ocurra a usted colocarse el término de siervo inútil cuando no está haciendo todo lo que debe hacer. ¿Qué actitud tiene usted frente a la iglesia local? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué tipo de siervo es? Me temo, ¿verdad, hermanos? Que a algunos no les alcanza ni para siervos inútiles. Y ya comprende por qué. Algunos no llegan ni a esa medida, hermanos. Que créame que no es muy digno ser llamado un siervo inútil. Pero cuando hacemos nomás lo que nos mandan, lo que debemos hacer, lo que se supone que es un cristiano, lo que se supone que es alguien que ama la iglesia local, que ama a su Señor, que ama el servicio. Cuando hacemos todas esas cositas, debemos ser llamados inútiles. Y créame que ese no es un título de dignidad. A nadie le gustaría llevarse ese título, pero ¿sabe? Ese título es propio de aquel que cumple a cabalidad como un cristiano. Ese título es propio para aquellos miembros de la iglesia que usted me dice, yo hago todo lo que debo como cristiano. Ese título le encajona perfectamente a esa persona. Para aquel que está haciendo las cosas a medias dentro de la iglesia local, debería revisarse. Y como dije hace un momento, sería un buen punto de partida, hermanos, tomar usted la decisión de ser un siervo o una sierva inútil. Porque solo así entonces usted estará avanzando en su vida. Será usted una persona que manifestará en su propia vida obediencia a todo lo que el Señor le manda. Note que el versículo termina diciendo, lo que debíamos hacer, hicimos. El siervo inútil va a ser siempre alguien que esté dispuesto para oír la voz de su Señor. El siervo inútil es aquel que va a estar siempre sujeto a su Señor. No va a estar a regañadientes, va a servir fielmente a su Señor. ¿Cree usted que la Iglesia Bautista Fundamental Cabo necesita siervos inútiles? La respuesta es sí. Si lo miramos desde esa perspectiva, sí. Y luego de que ya tengamos siervos inútiles, habrá que aplicarle todo el contexto de esta parábola. Instarlos a que ya no sean inútiles, sino que hagan más de lo que deben. Pero como la circunstancia es distinta, hermanos, no se está haciendo lo que se debería, no están obedeciendo a algunos, no están cumpliendo lo que deberían como cristianos, sigue el llamado urgente, hermanos, a que haya en la iglesia local siervos inútiles. ¿Hasta dónde estamos dispuestos, hermanos, a hacer? ¿Qué corto nos quedamos cuando comparamos nuestra vida con los deberes que tenemos? ¿Sabía usted que hay deberes para el cristiano? Claro que sí. Todos nosotros tenemos deberes como cristianos, pero nos gusta más los privilegios, nos gusta más aquellas cosas que nos alegran, pero cuando nos toca obedecer, hacer algo, ya no nos gusta. El siervo inútil es aquella persona que, aunque hace todo lo que debería, siempre puede tener presente en su vida que hay algo más que hacer. El Señor mismo nos dejó el ejemplo acerca de lo que es un verdadero siervo. El Señor no solo cumplió la ley, sino según las profecías de Isaías, engrandeció la ley. Lejos del Señor que sea colocado con un título y un término tan indigno como un siervo inútil. Lejos de eso. Si hubiera hecho, y lo digo con mucho respeto, únicamente cumplir la ley, estaría en la misma condición de lo que él enseñó aquí. Sería un siervo inútil, pero no hizo eso. La cumplió porque ese era el deber, estaban los mandatos del Señor, los 613 mandamientos, todo de principio a fin, los cumplió, los guardó. No quebrantó ni uno solo, pero ¿sabe qué hizo? Elevó la ley, la magnificó, hizo algo más. Luego, no puede decirse que el Señor Jesucristo, durante el tiempo cuando tomó forma de siervo, como dice Filipenses 2, haya sido un siervo inútil. Todo lo contrario, hermanos, fue más que un siervo inútil. El siervo por excelencia. Solo él. No ha habido otro mayor en cuanto a servicio, en cuanto a amor, en cuanto a firmeza, en cuanto a aquellas cosas que demanda la palabra de Dios. Solo él. Pero en este día, hermanos, ¿qué decisión va a tomar usted? Piense usted. Medite. Quiero animarlo, hermano, y no me malentienda, no se ofenda. Quiero animarlo a que sea usted un siervo inútil. Ya me comprende ahora sí. Animarlo que usted diga, Señor, ahora sí, verdaderamente, esto no es a medias. Voy a ser un siervo inútil. Me voy a sujetar. Voy a estar dispuesto. Voy a dejar de poner excusas. Voy a hacer todo lo que es mi responsabilidad. Voy a cumplir cada parte de las cosas que la Biblia demanda que yo haga como cristiano o como cristiana. Luego de que esté allí en ese peldaño, hay que animarle a que ya no sea un siervo inútil, sino que haga más. Porque el siervo inútil únicamente hace todo lo que se le ha mandado y nada más que eso. En este día, hermanos, debemos meditar cómo nuestro servicio al Señor, cómo nuestra entrega. ¿Qué está dando usted al Señor? Tiempo, talentos, dones. ¿Qué servicio es? Y que nadie caiga en el error en este día de decir, es que yo soy tan inútil en la obra de Dios. Ojalá, hermano.
ay, soy tan inútil. Qué bendición sería un siervo inútil en la iglesia. Uno, no caiga en ese error, porque algunos no podemos colocarnos ese título de siervos inútiles. Piense claramente, ¿qué tipo de servidor, de siervo es usted? ¿Cómo es su servicio, hermana? ¿Puede usted llamarse en este día una sierva inútil a la luz de la palabra de Dios? Varones que están aquí, ¿puede usted decir, como dije hace un momento, no es muy digno, pero usted puede decir por lo menos que es un siervo inútil? Si la respuesta es un no. Hoy es el día donde tome decisiones marcadas y Señor, voy a aplicar los principios de tu palabra. Voy a sujetarme a tu ley. Voy a estar siempre dispuesto para servirte. Voy a ir más allá. Ni siquiera estoy haciendo lo que debo, lo que tú me mandas. Dile, Señor, que pueda yo empezar por lo menos siendo un siervo inútil, porque de esa forma será de gran bendición a esta iglesia. Y de ahí podremos partir a hacer más de lo que debemos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, una vez más, Señor, en esta tarde venimos ante ti, Dios, pidiéndote, Señor, que nos perdone, Señor, por la mediocridad, Señor, por la frialdad, por la dureza del corazón. Nos ayude, Señor, a crecer, a avanzar. Frente a tu palabra, Señor, que hoy hemos escuchado, necesitamos, Señor, hacer cambios en nuestra vida. Con vergüenza, Señor, tenemos que reconocer que ni siquiera somos siervos inútiles, Dios. Ni siquiera hacemos todo lo que tú nos mandas, Dios. Ayúdanos. La iglesia local, Señor, necesita ese tipo de servidores, servidoras, hombres de compromiso, de servicio, negado, fiel, mujeres, Señor, que amen su iglesia local, que la apoyen, que tengan celo, fervor, que se congreguen fielmente, Señor, que no pongan excusas. Cambia, Señor, las actitudes, los corazones y ayúdanos, Dios, poder tomar en cuenta esos principios que hemos considerado en este día. Podamos, Señor, a revisar nuestra vida, al concluir este año, Dios, que está terminando, aunque sea que podamos decir que somos siervos inútiles porque todo lo que nos mandaste hicimos en este año, Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, y permite que cada propósito, cada decisión que hemos tomado sea firme ante ti. En nombre de Jesús. Amén y amén. Al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan.